Radio Red de RCN. Grandes audiencias. En la hora de la verdad, al oído. Al oído, William. Bueno, así le tienen de miedo al doctor Londoño, que están que trinan por todos los otros medios mermelados, desesperados, buscando al doctor Alejandro Ordóñez, preguntándole, repreguntándole, contrapreguntándole el porqué de lo suyo, hoy en el diario oficial El Tiempo. Pero no es solamente en el diario El Tiempo, en todas las emisoras, en las redes sociales, en los portales, etcétera. El nuevo código disciplinario fue discutido con la academia, con los procuradores delegado, con los otros órganos de control, con el Consejo Superior de la Judicatura, con magistrados. Que van a elevar una petición a la Corte Celestial, doctor Londoño. Un código disciplinario que tenía que reformarse porque no podía ser posible que no se distinguiera entre una culpa grave, gravísima o leve. Entonces, tiene toda la razón el doctor Ordóñez. Pero es que además de mar, este código venía de atrás toda esa discusión que se daba, porque el código tenía que precisar algunos asuntos, y lo dijo aquí el doctor Ordóñez. Ese artículo que hoy tanto critican no fue objetado por el presidente, pero hay un problema. El Congreso ya hizo las modificaciones que el Ejecutivo le pidió, de tal manera que pase lo que pase, tienen que sancionarlo. No hay cómo echarse para atrás. En la grabación que escuchamos esta mañana del doctor Ordóñez, es claro, contundente. Además, lo dice con beneplácito, con complacencia, lo que la gente quería. ¿Qué dice el doctor Alejandro Ordóñez? ¿O qué nos dijo ayer? Ley que fue discutida en ese tema en el Senado de la República. La hoy candidata Claudia López fue muy activa en ello y en alguna medida participó en la redacción de ese artículo que dicen que lo beneficia a usted. También tiene que darle gracias a Claudia López. Pero no solamente eso, surtió pues todos los debates en el Congreso, pero no solamente ello, fue objetado por nuestro premio Nobel y presidente en 8 artículos, pero en ese no, en el que al parecer lo beneficia a usted, pero pasó por la Corte Constitucional, ¿sí? Y la Corte Constitucional igualmente. Ahí lo tiene. Pero es impresionante cómo se está moviendo este asunto, doctor Londoño. Al parecer, el único beneficiado en Colombia con ese nuevo código disciplinario es usted. Óigame, presidente, ¿usted qué opina de esto? ¿A quién le habla, Will? Al doctor Londoño. ¿A mí? Era lo que me faltaba. Pero, oiga, además yo no sé cuál es el lío. ¿Cuántos años faltaban para que finalizara su sanción? 1 año y medio. 1, 2, nada. No, es que le quedaron debiendo. Me quedaron debiendo. ¿Cuál? Me quedaron debiendo y nadie se pregunta dónde estaba el proceso. Exacto. Y cómo me iban a sancionar por pedirle a un colega en una carta oficial firmada por mí con membrete del ministerio, aquí nada oculto, que cumpliera una sentencia del Consejo de Estado. Y que por no cumplirla estábamos pagando unos intereses moratorios del 44.5% anual en dólares. Eso me pareció como mucho, ¿no es cierto? Sí. Entonces, claro, y estábamos perdiendo la fama. Y los contratistas internacionales no venían a Colombia a las licitaciones porque Colombia no cumplía las sentencias del Consejo de Estado. Hágame el favor. Y entonces esa fue mi intervención, pero no importa. Y entonces ahora la ley se va a llamar entonces la ley Londoño. Era lo que me faltaba, el código disciplinario. Claro, la ley Londoño, porque soy uno de los miles de ciudadanos que quedan sometidos al rigor o al favor o a lo que quieran ustedes de la nueva ley dictada por comisiones del Senado y de la Cámara santistas, por plenarios del Senado y de la Cámara santistas, refrendada por Santos porque no la objetó, refrendada por la Corte Constitucional a la que le pareció perfectamente bien. ¿Cómo le parece? Y resulta que el beneficiado soy yo.
Jaime Bernal Cuellar, muy preocupado, señaló al respecto. El de DMG. Sí, el de DMG. No, William, hablemos. Es un error que se haya disminuido el tiempo de algunos sin habilidades. Sí, está claro. muy preocupado, está muy preocupado. No, Claro, por Dios. Sí, pero como están oiga, no se preocuparon cuando el Consejo de Estado tumbó la sanción de Piedad Córdoba, ¿no? Ahí sí les pareció nada. bien por far No, política. eso Ahí les- sí, les- eso eso es les estupendo parece. y nadie protestó. La Es señora, increíble, pues, que ¿no? estaba en los campamentos de las FARC, que pedía que invadieran a Colombia desde países vecinos, que Eso sí está recibía fenomenal. lo que recibió las ventajas de un gobierno extranjero como el gobierno de Venezuela. Eso les pareció muy bien. Y resulta que el proceso de Piedad Córdoba empezó como 7 años después del proceso mío. Y ahí el Consejo de Estado sí llegó a buen puerto rapidito. Y la sentencia mía estaba engavetada. Engavetada. Entonces, Engavetada. ahora como dice Santiago José Castro, vamos para la fórmula Lordóñez. Londoñez. No, Londóñez. Londoñez. Ay, Como Dios para que mío. arda. Ay, Ay, no, Dios mío. no, que dirá mi Dios cuando lo sepa, doctor Londoño. Pero esto está muy bueno. ¿Qué más hay en la agenda además? Doctor Fernando, algunos oyentes nos han pedido que expliquemos un poco sobre lo que significa esa intervención de Odebrecht en dos importantes proyectos en Colombia. Pues tenemos que hacer la ramificación. Uno es el de Ruta del Sol y el otro es el de el río Magdalena, ¿no? Son los dos proyectos. Claro. En- Ruta del Sol, a la que le nació un apéndice, que es la ruta nada menos que Ocaña-Gamarra. Esa es una carretera importante en cualquier parte. Esa carretera es importante como, por ejemplo, la Villeta Guaduas, que dejó el vicepresidente Vargas Lleras en nada. Eso estaba en manos de Mario Huertas, me parece. Nada, cero, sobre eso no se ha hecho nada. Pues le nació un apéndice a la Ruta del Sol, una carretera nueva de 900.000 millones de pesos, tratada como adición a un contrato, por lo mismo, sin licitación, sin concurso, sin estudio de los pliegos, sin nada, a la brava, a dedo, Sí, señor. a dedo. ¿El dedo de quiénes? Del Consejo del COMPES, del que formaban parte las beneficiarias del mismo proyecto, porque da la circunstancia de que esa carreterita cae en el puerto de Gamarra, del que es propietaria o del que ha sido propietaria la familia Parodi. ¿Cómo le parece? Ay, Dios. Esa Ruta del Sol tiene una participación mayoritaria en el consorcio Consol, así se llama, Consol. Sus socios son Episol, con el 33%, que ¿Quién es Episol? Episol pertenece al banquero Luis Carlos Sarmiento. A la Corporación Financiera Colombiana. Correcto, sí señor. Muy bien. Y Muy la bien. constructora CSS de Carlos Solarte con el 5%. Muy bien. Esa es la composición. Y entonces, ¿el que sobornó quién fue? Odebrecht. Odebrecht. Odebrecht sobornó. El Luis mayoritario. Carlos Sarmiento sobornó, no. Solarte sobornó, no. Ni siquiera se ha mencionado el tema. Pero ¿quién va a pagar el pato? ¿Odebrecht o el consorcio? El constructor. Es que si se declara la nulidad absoluta del contrato, el contrato es ¿entre quiénes? Entre la nación y el consorcio. Y hay por dentro del consorcio están el Corfi Colombiana y Solarte, que no tuvieron nada que ver en el asunto. Ni comido ni bebido. Discuten ¿Cómo les algunos, parece? discuten algunos, doctor Fernando, que aunque ni Luis Carlos Sarmiento ni Carlos Solarte han sido llamados a este proceso, ni tampoco acusados por pagar sobornos, sí se beneficiaron de un contrato que fue obtenido mediante la Comisión de Delitos de Pero Cohecho claro, Impropio y Enriquecimiento objetivamente sí, claro que sí. Pero no, personalmente, como empresas individuales, separadas y perfectamente identificables, esas empresas ni sus ejecutivos tuvieron nada que ver, pero son parte de un consorcio que fue el consorcio que obtuvo un contrato mediante sobornos. Hágame el favor, el tamaño del problema. Bueno, Óigame, señor. ¿y qué tienen que ver otros? Porque no son solamente los socios del consorcio y los acreedores del consorcio. Si el consorcio entra en falencia
y no puede cumplir sus obligaciones y no puede seguir ejecutando el contrato, ¿qué pasa con los terceros acreedores? Empezando por los bancos y siguiendo por los proveedores de lo que necesita un consorcio y que compra crédito. Averígüelo, Vargas, como preguntaría el señor Bueno, Jorge muy Enrique bien. Robledo. No, Robledo, sí, señor. ¿Qué más, William? Bueno, entonces lo del senador Robledo. Pero Jorge Robledo hizo una denuncia muy fuerte, William. A ver. Lo que está denunciando Jorge Robledo es que el Banco Agrario le aprobó a Odebrecht un crédito por 120 mil millones de pesos, luego de que la Superintendencia de Sociedades le decretara la causal de disolución a la filial de esa firma brasilera, William. ¿Cómo le parece, doctor Londoño? Es que ese es otro temita. Pero ¿Quién pero es el gordo. contratista? ¿Es Odebrecht del Brasil o la filial de Odebrecht por la que no responde la casa matriz? A ver cómo es eso. Es que miren esto, el Banco Agrario le aprobó el crédito por 120 mil millones de pesos 2 semanas después de la decisión de las super sociedades de la que acabamos de hablar y con una tasa de interés, doctor Londoño, de la DTF más 2, mientras que una persona natural le cobra usualmente un interés de la DTF más 5 sobre el crédito aprobado. ¿Cómo le parece? Cuando está de buenas. Cuando está de buenas. DTF más 5. Ay, Dios. Ay, María. Bueno. ¿Cuántos se pelearían por un crédito así? Pero lo del Banco Agrario, esa es otra cosa monumental. ¿Y quiénes son los del Banco Agrario? ¿Quién aprobó ese crédito? ¿Un gerente por ahí? ¿Un gerente de sucursal? ¿Y una ¿Un junta? crédito de 120 mil? No, una junta directiva. Claro. ¿Y quiénes presiden la junta directiva del Banco Agrario? Pues yo creo que... El ministro No, de Hacienda y sin el el ministro de creo. Agricultura. ¿Ah? El ministro de Hacienda y el ministro de Agricultura. Rinche Miembros. y Mindragatol. Listo. Bueno, muy Vamos bien. hechos. Bueno, digamos. Entonces vamos con la otra. Para Juanpa, el baile de los rebeldes de las FARC es paz. El baile de dijo. los baile de los terroristas Sí, que así fue lo dijo. que Así fue- lo dijo, Monsi, está grabado y todo. Sí, Tenemos el sí, recibo. sí, sí. Así lo dijo, que sigan bailando. Que siga bailando, porque eso es paz, que Esto siga bailando. Eso es paz. Esto es absurdo porque es que ya habíamos escuchado a la ONU inclusive pronunciarse, tarde pero se pronunció, Sí, y claro. dijo retiramos a estos señores verificadores de la ONU de conejo porque no tenían nada que Y hacer sacaron- en el baile con la guerrilla de las FARC. Sacaron unos policías. Y Presionados por María Emma Mejía, ¿no? Claro. Eso sí hay que admitirlo. Pero entonces, Ella se pronunció. ahora Sí. sale el presidente de la República a celebrar y a decir que es preferible que bailen y no que echen bala. Qué lindo argumento. Creo que es el argumento Que del bailen, y gobierno. que bailen los niños, doctor Londoño, porque es que es lo grave. Ese argumento es bien. Claro, ponen a bailar a los niños que están también secuestrados por ellos y que son sus juguetes sexuales. Por Dios. Este presidente es que perdóneme la expresión, pero es sucio. Una cosa de esas no la dice una persona decente. Que ese baile le parezca bien a una persona decente, eso no es posible. ¿Qué más, William? Estos Boy Scouts del ELN admiten que la familia de Odín Sánchez les pagó por el secuestro. Oiga, ¿esto qué es? Pero que después cambiaron la cifra. Ay, Dios. Pero ¿Esto qué es? ojo, William. A ver. William. Admite que efectivamente recibieron dinero, Sí. pero que después Dinerito. renegociaron, cambiaron la cifra. Palabras más, palabras menos. Lo que yo entendí es que subieron la cifra. La subieron, se quedaron la con pasaron ese de dinero. 1.500 a 3.000 millones. Sí, hombre, claro, por porque- favor. ¿Cuánto vale la vida de un ser humano? No hay derecho. Porque es que uno pasa por encima de eso y se ríe. Pero ustedes se imaginan la enormidad que hay ahí en un delito de secuestro de esos. A ver, señor, la vida de su hermano la tasamos en tanto. Si no me lo paga, lo matamos. Si me lo pagan, le devolvemos la vida. Es decir, la vida. ¿Cuánto vale una vida para el ELN? Ya 3.000 hablemos de millones de pesos. 3.000 millones de pesos. No, es que la vida no tiene La vida precio, humana, doctor. la vida humana puesta a precio. No, pues ¿cuánto? Pero, Y es con esos con los que se negocia el futuro de la nación. Y ahora lo van Pero a mire- liberar, pero ya hubo el pago de un rescate. Entonces, ¿eso qué es? Pero ¿sabe qué es? Lo dice esta oyente en el chat que firma como Esperanza Buitrago. Ella dice, eso se llama toma de rehenes. Luego el gobierno es socio de un delito. Y tiene razón la oyente, ¿o no? El gobierno solamente sabe lamentarlo, porque eso fue lo que dijo ayer el doctor Juan Camilo Restrepo. Lamentaban esa conducta. Ya, Y no más. ya, listo. Muy lamentable. Lamentable. Pero vamos a discutir con ellos el futuro de Colombia.
la política económica, la política social, el porvenir de la ¿Cómo le República, parece? la estructura de las Hágame el instituciones, favor. todo eso. El ELN lo ha dicho 1000 veces. Con nosotros no es una cosa de que las armas y los sitios, nada. Es la política económica y social del país la que vamos a discutir. De manera que ese es el tema con unos bandidos de esta laya. ¿Cuál es el daño ecológico que esos sinvergüenzas le han causado a la humanidad? Porque esos ríos envenenados, porque esa fauna y esa flora destrozados, No hay derecho. todo eso es patrimonio de la De humanidad. la humanidad. Y es con esos con los que se sienta a negociar Juan Camilo Restrepo e invitan al Centro Democrático a que participe en la rumba. ¿Cómo le parece? Y Juanpa le dice al presidente que dice que le mande un delegado. ¿Pero eso qué quiere decir, doctor Londoño? Señores de la mesa, ¿qué quiere decir eso? Van a compartir el desastre de lo que será el proceso con el para ELN. poder ensuciar al doctor Uribe, como quien dice, y mete al A su Papa, santidad. a su santidad en ese tema. Sí, yo no El entendí tipo por no qué le da metió ahí guayabo. a su santidad en el Twitter, oiga. Sí. Es increíble. Bueno, pero ya el Centro Democrático se pronunció y dijo ¿Que no? que para nada, que no van a caer en eso y que no algunos confían congresistas en el presidente del Juan Centro Manuel Democrático. Santos. ¿Por qué Sí. no han vuelto a salir a la calle por las carreteras los indígenas y demás? Pues, doctor Fernando Montserrat Williams Santiago, hay una noticia que está circulando y es que tiene que ver con la cantidad de contratos que se le han entregado al señor Luis Fernando Arias, líder de la Organización Nacional Indígena de Colombia, por cerca de 25.000 millones de pesos. Pues eso sí es una cosa, pues. Hicimos la búsqueda aquí en La Hora de la Verdad de alguno de esos contraticos y les digo, hay uno por 48 millones de pesos que se ejecutó en 3 meses con el siguiente objeto: aunar esfuerzos para realizar las etapas finales de unificación, conciliación, concertación de la consulta previa al proyecto de ley de tierras, desarrollo rural a los pueblos indígenas. ¿Entendieron algo? No entendí eso. Bueno, no sé. Lo que sí entiendo es que son 48 millones de pesos por 3 meses para el líder de la ONIC. Entonces ya entendemos por qué Doctor los Londoño, indígenas yo están lo tan contrato a calmados. usted con un objeto: aunar esfuerzos. ¿Eso qué quiere decir? Aunar esfuerzos. Increíble.